minuto. ¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Cómo estás, Mauricio? Muy buenas tardes. Ahora vamos de lleno, por supuesto, a desglosar lo que ha sido la noticia del día. Esta denuncia que conocimos durante la jornada de ayer por medio de un comunicado del propio abogado del presidente Gabriel Boric, quien reconoció en este documento la denuncia ingresada el día 6 de septiembre por parte de una mujer que compartió la práctica profesional con el entonces líder estudiantil Gabriel Boric, que estaba con planes de postular al Parlamento en Magallanes. Una denuncia que se enfoca principalmente en la difusión de fotografías explícitas sin el consentimiento de esta persona, fotografías que fueron enviadas por parte de ella a un correo electrónico del entonces líder estudiantil Gabriel Boric en el año 2014. Son hechos de hace 10 años. Esta denuncia se presenta en el mes de septiembre y el gobierno ha reaccionado con un diseño muy distinto al que hemos visualizado durante las últimas semanas a raíz del remesón que generó el caso Monsalve. Pero vamos poco a poco, porque lo primero que hizo la defensa del presidente Gabriel Boric en este comunicado y luego en una conferencia de prensa que se realizó a primera hora de la mañana, a las 7 de la mañana, fue confirmar que al Ministerio Público se le entregaron antecedentes en relación al vínculo que tenía el presidente Boric con esta mujer que compartía la práctica profesional con él. Una relación que, según los correos electrónicos que facilitó la defensa del presidente Boric, habla de una relación que en un comienzo era laboral, por supuesto, puesto que ambos compartían práctica profesional en la Corporación de Asistencia Judicial en la región de Magallanes. Había una que otra opinión política también entre medio, pero con el paso de los meses esta relación, al menos para la persona remitente de los correos electrónicos, la denunciante, se fue transformando en una relación de mayor cercanía, una relación de amistad en un comienzo, con gestos de afecto, también con manifestaciones explícitas de la necesidad de estar cerca con Gabriel Boric, también solicitudes de trabajo, también solicitudes de que vivieran juntos, y esto fue escalando a un punto en el que ya de alguna forma se le planteaba amor a la figura de Gabriel Boric e incluso se le comparaba con una suerte de Dios, según se puede leer en las palabras que están en estos correos electrónicos que ustedes pueden revisar, por supuesto, en la página de meganoticias.cl. Luego, esto vira directamente a una relación o a una manifestación más bien de rechazo a la figura de Gabriel Boric, y lo que hay que puntualizar es que las respuestas, al menos las respuestas que pudimos leer que entregó la defensa del mandatario al Ministerio Público, son sumamente escuetas, signos de interrogación, cuestionamientos en relación a las palabras que se estaban expresando en esos correos electrónicos. En ningún momento hubo una comunicación en profundidad, al menos por la vía de esos correos electrónicos. ¿Cuál es el objetivo por parte de los abogados del presidente Boric? Bueno, de alguna forma entregar también antecedentes que hablen del perfil de la denunciante. Ahora, hay un hecho que de todas maneras es delicado, puesto que la denuncia tiene que ver con la difusión de fotografías privadas de esta persona, que dentro de los correos electrónicos, Rodrigo, también aparecen dentro de un apartado acreditado. Uno de ellos dice, de hecho, archivos con fotografías explícitas adjuntas. Bueno, es complejo, al menos por medio de esta estructura, definir si estos correos se difundieron o no se difundieron. Eso ya evidentemente será materia de investigación, pero al menos el primer paso que tomó La Moneda fue transparentar este caso antes, obviamente, de que se filtrara por otra vía, como fue, por ejemplo, en el caso Monsalve, y además entregar estos antecedentes para poner de alguna forma la discusión también en el perfil de la denunciante. Hace pocos minutos, tú bien lo señalabas, habló la ministra Camila Vallejo, pero primero que todo me gustaría que revisáramos las declaraciones que entregó bien temprano por la mañana el abogado Jonathan Valenzuela, quien representa al presidente Gabriel Boric y también describe el panorama y la relación que ha tenido con la Fiscalía de Magallanes, que de alguna forma también desde el gobierno han planteado ha tardado bastante en entregar antecedentes sobre el contenido de esta denuncia y, por supuesto, dar las audiencias correspondientes a la defensa del presidente Boric para entablar diálogo. Pasemos a escuchar entonces las palabras que entregó el abogado del mandatario. Dale. El caso que enfrentamos inicia en julio del 2013, a través del envío de una serie de correos electrónicos constitutivos de un sistemático acoso en contra de mi representado, el que tiene como evento más nuevo, si usted quiere, la presentación de esta denuncia en la Fiscalía Regional de Magallanes del 6 de septiembre. El presidente rechaza y desmiente categóricamente el contenido de esta denuncia
Y quiero ser yo muy enfático y claro en que este es un caso en que debe enfocarse globalmente. El presidente es víctima de una situación de acoso sistemático a través del envío de correos electrónicos que tiene como evento este año la presentación de esta denuncia. Estamos seguros de que la verdad del caso quedará perfectamente establecida en la instancia correspondiente. Último minuto. Aquí hay que también realizar una comparación, podríamos decir, sobre las reacciones, obviamente guardando las proporciones, Rodrigo Sepúlveda, considerando que la denuncia contra el ex subsecretario Manuel Monsalve es una denuncia gravísima por violación, y aquí estamos hablando de una denuncia por difusión de fotografías privadas. Es delicado, es grave, por supuesto, pero son casos que distan mucho en cuanto a su magnitud, y también de alguna forma podríamos decir que en esta oportunidad La Moneda ha tomado una ofensiva, o al menos una actitud mucho más frontal en relación a la denunciante, considerando que la ministra Camila Vallejo, en la vocería que realizó hace pocos minutos aquí en el Salón Azul del Palacio de La Moneda, desestimó absolutamente lo entregado, por supuesto, por los abogados de la denunciante, planteando que estamos enfrentando una denuncia sin sustento sobre hechos que jamás ocurrieron. Además, profundizó en un punto esencial que tiene que ver con el vínculo entre Gabriel Boric y la denunciante. Plantea que no había una amistad, no había una relación afectiva, solamente hubo una relación laboral durante un determinado periodo de tiempo. Ahora, evidentemente una cosa es lo que dicen los correos electrónicos, que de alguna forma acreditan esa versión, pero evidentemente habrá otros elementos dentro de esta investigación también, como por ejemplo si eventualmente hubo conversaciones fuera de estos correos electrónicos, conversaciones por WhatsApp, conversaciones telefónicas u otras vías en relación a este vínculo. La versión oficial de Presidencia y la versión oficial que ha entregado el Comité Político del Presidente de la República es que no existía ningún tipo de relación entre Gabriel Boric y la denunciante. Vamos a escuchar en profundidad entonces las palabras de la ministra Camila Vallejo desacreditando esta denuncia de la cual conocimos durante la jornada de ayer. ¿Cómo no? Queremos reiterar que estamos enfrentando una denuncia sin sustento sobre hechos que jamás ocurrieron. El presidente no ha sido notificado, citado ni requerido aún por la Fiscalía respecto a esta denuncia. La persona denunciante envió 25 correos electrónicos en una clara dinámica de hostigamiento. Uno de ellos, al menos, incluye imágenes de carácter explícito de la denunciante sin, por cierto, solicitud ni consentimiento del receptor. Último minuto. Insisto, guardando las proporciones, por supuesto, de ambos casos, la reacción es muy distinta a lo ocurrido con el caso Monsalve, donde en las primeras horas, ustedes bien saben que de alguna forma el presidente manifestaba que una denuncia no implica culpabilidad. Días después, él planteaba que le creía a la víctima. Son casos distintos, pero también de alguna forma, desde el punto de vista comunicacional y político, se abordan también de una manera muy diferente. Y esto a raíz de la recopilación de antecedentes que realizó la defensa del presidente de la República, estos correos electrónicos y un chequeo que han dicho en profundidad se ha realizado en Palacio sobre la relación del mandatario con la mujer denunciante de la región de Magallanes. Eso sería lo que de alguna forma también avala el hecho de que La Moneda haya optado por ser mucho más frontal en enfrentar este caso. Ahora, Rodrigo, hay un tema que no es menos importante y también de alguna forma se vincula a la gestión que se tuvo con el caso Monsalve. Tiene que ver con la cronología en la cual el Palacio de la Moneda aborda este tema, en qué minuto se entera el presidente y además en qué momento se entera el comité político, que tú bien sabes, en el caso Monsalve puntualmente quedó absolutamente excluido de las definiciones que se tomaron en ese diseño. Vamos a repasar rápidamente lo que ocurrió porque hay un tema también que genera dudas. El gobierno regularmente realiza pesquisas en relación a denuncias que puedan involucrar a funcionarios, por supuesto, del Palacio de la Moneda. Obviamente el presidente de la República es la prioridad. Hay algunas dudas que han manifestado algunos expertos, juristas, abogados, incluso parlamentarios en las últimas horas en relación a si efectivamente los abogados de Palacio pueden recurrir a este tipo de información. O sea, ahí hay una duda que evidentemente habrá que resolver dentro de las próximas horas. Vamos de lleno a las fechas. El día 9 de septiembre se pesquisa la existencia de esta denuncia por parte de los abogados de Palacio. En específico, se realizan revisiones, obviamente, y se encuentra que esta denuncia ingresa el 6
de septiembre, lo que habíamos señalado anteriormente. Se solicita posteriormente a la Fiscalía Adjunta y luego a la Fiscalía Regional el contenido de la denuncia porque no se sabía del carácter de aquella. Nos han descrito también, Rodrigo, que en este documento no hay una descripción de los hechos por los cuales se le acusa al presidente Boric, sino que se están citando ciertos articulados de la ley para referirse puntualmente a la difusión de imágenes sin autorización de la persona. Posteriormente, hablamos del día 12 de septiembre y 17 de septiembre, se hacen las gestiones por parte de los abogados. Todo esto estamos hablando del mes de septiembre, ¿no es cierto? Se realizan las gestiones por parte de los abogados para tener esta comunicación con la Fiscalía y el día 20 se concede una audiencia con el Ministerio Público Regional. El día 22 de septiembre, vamos avanzando en el mes, se realiza esa audiencia donde se entregan copias de los correos electrónicos por parte de los abogados del presidente Gabriel Boric. Esos correos electrónicos que durante esta mañana fueron publicados en el sitio de Mega Noticias, bueno, ahí en esa fecha, el 22, se le entrega al Ministerio Público y el 24 de septiembre, 2 días después, la Fiscalía hace entrega de la copia de la denuncia. Recién entonces, en esa fecha, ha habido una crítica en relación también, y esto por supuesto fuera de micrófono entre algunos aquí en Palacio, de que la Fiscalía de Magallanes puntualmente en relación a este caso tardó muchísimo en entregar antecedentes e información y que se podría haber actuado con mucha más rapidez. Luego, se plantea que se hace la solicitud de audiencia y el día 26 de septiembre el presidente de la República entonces está al tanto de esta denuncia. Ustedes se preguntarán por qué pasaron tantos días y el presidente todavía no conocía en profundidad todo esto. Bueno, en esas mismas fechas el presidente de la República estaba en Naciones Unidas, en Nueva York. Los días previos habían sido 18 de septiembre, por supuesto todas las ceremonias en las cuales tuvo que participar el mandatario, así que finalmente el día 26 él está al tanto en profundidad de todo esto y el 14 de octubre, más de 2 semanas después, le avisa a todo su comité político. Todo el comité político entonces de alguna forma tuvo participación en el diseño que hemos podido ver en las últimas horas para afrontar este caso. Y el caso Monsalve, y esto es lo más curioso, ojo Rodrigo, 15 de octubre se dan las primeras conversaciones en relación al caso Monsalve, al día siguiente de que se le avisa al comité político sobre la denuncia que aquejaba al presidente Gabriel Boric, y el 18 de octubre, bueno, por supuesto, ocurre lo que todos sabemos con la salida del ex subsecretario Monsalve. Como les digo, no necesariamente son casos que estén vinculados, pero para algunos en la oposición, y esto lo hemos estado escuchando en el Congreso durante esta jornada, puede que lo ocurrido con la denuncia del presidente de la República, con esta denuncia de difusión de fotos, de acoso sexual, por otra parte también, que eso tampoco está muy clarificado dentro del documento según nos han dicho, puede haber influido también en el criterio que se aplicó para darle tiempo a Manuel Monsalve para tomar determinadas acciones antes de que se fuera de Palacio. Aquí en La Moneda al menos eso lo niegan tajantemente, son casos no comparables, para cada uno se tomó una determinación con criterios distintos, buenos o malos. Por supuesto hemos estado criticando lo ocurrido con el caso Monsalve durante las últimas semanas, lo hemos analizado en profundidad, incluso la ministra Carolina Toá ayer hizo un duro mea culpa en relación a esas horas que se vivieron en Palacio, pero puntualmente con este caso se quiso actuar antes de que cualquier filtración pusiera en problemas, por supuesto, al Palacio de la Moneda con esta delicada denuncia. Vamos a escuchar parte de las declaraciones que entregó la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, hace pocos instantes en el Salón Azul, profundizando sobre esta importante cronología con la cual Palacio se entera de la denuncia. El detalle de la denuncia o el carácter de la denuncia de una supuesta difusión de imágenes íntimas se conoce no el 9 de septiembre, sino que el 24 de septiembre. Inmediatamente lo que se hace es, evidentemente, solicitar toda la audiencia para ponerse a disposición con la entrega de correos y los elementos necesarios ante el fiscal a cargo para esclarecer estos hechos. Pero dado la demora y la falta de contacto o comunicación por parte de la Fiscalía, la recomendación y la sugerencia del propio abogado y que fue atendida por el presidente y su equipo fue de poder comunicar públicamente esta situación. Último minuto. Bueno, gracias Rodrigo por toda la cronología. Ya voy a volver contigo, te quedas con nosotros, yo voy con Ibarra en el Congreso. Ojo, desde junio de este año, enviar una foto a alguien, si usted manda una foto a un amigo, una amiga, a un X, con consentimiento y se publicita y se sube a las redes, es un delito. Eso queda entre 2 personas. Subirlo es un delito, para que lo tenga claro. Desde junio de este año puede ser prisión, para que quede esa información.
Mauro querido, a ver, ¿cómo está el gobierno hoy? Caso Monsalve y el caso del presidente. ¿Cómo estamos hoy, 26 de noviembre? O sea, estamos peor como gobierno, pero hay una diferencia muy sustantiva en la reacción comparando el caso Monsalve con el caso de esta denuncia que hemos conocido el día de hoy contra el presidente de la República. Yo diría que, en principio, el gobierno tiene una estrategia de salir al ataque, en primer lugar, señalando que el presidente fue víctima de un acoso permanente en 2013 y 2014. Y por otra parte, lo que señalaba muy bien Rodrigo recién, aparece una vocería mucho más ordenada, mostrando la bitácora completa y la secuencia completa de los hechos. En segundo lugar, va al ataque la vocería de la ministra Vallejo al momento de señalar que la denuncia es falsa y por lo tanto no se le cree a la eventual víctima o denunciante en este caso, porque no habría sustento y los hechos que se le imputan al presidente, dice la ministra, no ocurrieron. Y por último, y me cuelgo de lo que decía Rodrigo recién, el día 14 de octubre el comité político tiene conocimiento de esta denuncia y el día 15, al día siguiente, el presidente se entera de la situación de Manuel Monsalve. Entonces, ¿qué uno podría especular al respecto? A lo mejor el gobierno tenía preparada el anuncio de esta o la puesta en escena de esta denuncia contra el presidente de la República, pero en una de esas se frenó producto de la explosión o del caso Monsalve, que si bien ocurrió 3 días después, pudo haber incidido tanto en la decisión de no dar a conocer esta información o también, Rodrigo, en el punto de prensa tan comentado que hizo el presidente Boric al momento de referirse al caso de Manuel Monsalve. Mauro, por lo tanto, esto va a impactar en la aprobación al presidente, independiente de si sea una denuncia válida o no. Ajá. Tú hablas de que el gobierno tomó la delantera, hay una ofensiva, es un ataque del gobierno. Claro. Ok. El gobierno desestima la denuncia, pero la denuncia la puede solo desestimar el Ministerio Público. Así es. Por lo tanto, ¿cómo se entiende eso? Sí, acá hay una disputa, si tú quieres, entre una visión jurídico-institucional y una visión político-contingente. Desde un punto de vista jurídico-institucional, un gobierno no está mandatado para dar por verdaderas o falsas las denuncias, porque eso es tarea de la justicia. Pero desde una óptica político-contingente y considerando además que venimos enmarcados como encuadre mediático en el caso Monsalve, entonces el gobierno tuvo que salir a la ofensiva porque de lo contrario se exponía a ser mancillado tanto el gobierno como institución, como el presidente, como la figura más importante en nuestro sistema político, de acuerdo a lo que hemos conocido en esta denuncia. Es decir, si el gobierno no salía al ataque, Rodrigo, la oposición se le iba a venir encima y lo único que le quedaba era agachar la cabeza. En cambio, si sale a la ofensiva, claro, dejando al margen esta visión estricta jurídico-institucional que expliqué en un principio, por lo menos le permite al gobierno marcar agenda y señalar que la denuncia es derechamente falsa. Y eso va quedando en la opinión pública. Ok, día martes hoy. El domingo estuvimos en elecciones. Sí. ¿Tiene alguna relación o no que se haya dicho hoy post-elecciones o no tiene nada que ver? Esperemos que no. Ajá, pero ¿qué podría afectar? ¿Qué sentido buscó el gobierno, si es que lo buscó en este caso, de hacerlo tan pegado a las elecciones? Claro, si se hubiese hecho si se hubiese develado esta denuncia públicamente previo a la segunda vuelta que tuvimos el domingo pasado, naturalmente que hubiese tenido un efecto muy negativo sobre el oficialismo. A lo mejor el oficialismo mantenía las 10 de las 16 regiones que obtuvo en la elección pasada, pero de todas maneras hubiese sufrido una merma electoral, porque este tipo de cuestiones, Rodrigo, tan contingentes y que afectan de manera tan personal al presidente de la República, tienen un impacto muy significativo al momento en que las personas toman su decisión electoral. Claro, se hizo después de las elecciones. En consecuencia, si bien uno no puede achacarle al gobierno o imputarle, miren, ustedes soltaron o develaron esta noticia única y exclusivamente con fines electorales después de las elecciones, sí, en la oposición este tema se va a levantar con bastante fuerza. O sea, la mirada, ¿lo hacen después
que podría ser la crítica, pero es ¿por qué no lo hicieron antes de las elecciones? Exactamente. Esa es la mirada. Esa es la mirada, Porque sí. el después no tienen que tapar nada respecto a los resultados de las elecciones. Claro, y además la pregunta es, bueno, ¿por qué no lo hicieron antes de las elecciones? Ese es el punto de discusión. Sí. Y... Okay. Es como para entender, porque hay como gente que lo pone sobre la mesa, ¿por qué antes y después? Bueno, ok. Ahora, ¿cómo lo hizo la ministra Vallejos hoy día? ¿Cómo lo hizo la vocera Vallejos? ¿Cómo lo analizas, Mauro? A ver, desde el punto de vista político, creo que fue una vocería correcta, considerando que los ministros son los encargados de proteger al presidente o de blindarlo desde una perspectiva político-comunicacional. Dejémoslo así en principio. Sin perjuicio de lo anterior, y vuelvo a recalcar el punto, no le corresponde ni a la ministra Vallejo, ni a nosotros, ni a ninguna de las personas que nos ven en casa, catalogar una denuncia como verdadera o falsa. Quiero insistir en la diferencia jurídico-institucional que uno espera del Ejecutivo con la legítima defensa de carácter político. Ahora, para un vocero, ¿qué hubiese sido lo ideal? Salir a decir, miren, hay una denuncia, esta denuncia está en la Fiscalía X, se van a seguir todos los protocolos, todos los procedimientos, el presidente va a estar dispuesto a entregar toda la información que esté de su parte y se cierra el punto de prensa. Claro, eso desde una mirada, insisto, jurídico-institucional. Desde una mirada política, el gobierno tomó una decisión distinta, salió a la ofensiva, salió a marcar y señala que el presidente fue víctima de acoso y que adicionalmente la denuncia no tiene ningún sustento de carácter jurídico. Ok, Sumo Sánchez, de inmediato solo leer lo que me acabo de encontrar. Estaba buscando el articulado respecto a las imágenes que yo les decía. El Parlamento aprobó de manera unánime la idea de sancionar a quien exhiba imágenes o sonidos sexuales que involucren a otra persona, aunque la persona en cuestión haya consentido las imágenes, pero bajo la expectativa legítima de no ser exhibidos a terceros, ¿ok? Queda muy claro, así es que ojo con esto cuando envíen fotos, imágenes, incluso con consentimiento. La persona que lo publica, que lo hace mucho más masivo, puede ir a la cárcel. Que ese es uno de los puntos que se está discutiendo también acá. ¿Qué más dijo la ministra Vallejo, Rodrigo? Último minuto. Hizo varias evaluaciones en relación a las primeras horas en las que este caso estalla, por supuesto, en el Palacio de la Moneda. Y hay que precisar también, Rodrigo, Mauricio, dos temas que probablemente hacen de este caso mucho más sensible, al menos para la agenda de la Moneda. Por una parte, estamos hablando de la denuncia de una mujer. Y en ese sentido es obvio que los temas que tienen que ver con igualdad de género de alguna forma tienen que impregnar las decisiones de Palacio, se tienen que abordar con responsabilidad. No fue el caso, o al menos no se actuó de la manera más intensa, podríamos decir, en ese aspecto en la denuncia relacionada con Manuel Monsalve. Vamos a ver si de alguna manera eso también influye, impacta en los pasos que se vayan a tomar desde el Palacio de la Moneda, porque al menos ya en las primeras horas la Moneda marcó un muro gigantesco en relación a esta denuncia, desacreditándola. Y por otra parte también estamos hablando, de acuerdo a los antecedentes entregados, por supuesto, por el abogado del presidente Gabriel Boric al Ministerio Público, de una persona cuyo perfil, según lo que se evidencia y es lo que se intenta de alguna forma comprobar ante el Ministerio Público, tendría problemas de salud mental, que es otro de los temas muy importantes que de alguna forma también alojan en Palacio en cuanto a su agenda. Entonces, son dos temas que son bien importantes desde el punto de vista, podríamos decir, prioritario para el Palacio de Gobierno, así que también hay que analizar desde qué punto de vista estos temas, que son importantes, influyen en las determinaciones que se toman a nivel político en relación al abordaje de este caso. Ahora vamos a otros temas que se visualizaron en esta vocería. Ustedes comentaban anteriormente el timing, lo que tiene que ver con las elecciones puntualmente, el cuestionamiento a que esto perfectamente se podría haber conocido la semana pasada, antes de este fin de semana de elecciones. Aprovechamiento político, decían algunos, algo que la ministra Camila Vallejo descartó totalmente y justificó el timing en el cual se entregan estos antecedentes al Ministerio Público y además se hace pública esta denuncia a los medios de comunicación por recomendación de los abogados del presidente Boric y puntualmente porque ya había pasado más de un mes desde la última comunicación que tuvieron los abogados con la Fiscalía
para comenzar de alguna forma a echar a andar la máquina en relación a este caso, las citaciones a declarar, por supuesto, conocer en profundidad la denuncia. Hay que visualizar también que hasta el minuto tampoco hemos conocido a la otra parte, no hemos conocido la otra cara de esta historia, no hemos conocido declaraciones por parte de los abogados de la denunciante que seguramente también tienen algo que sumar a lo que ya conocemos en relación puntualmente a los correos electrónicos y a esta denuncia por la difusión de fotografías. O sea, algo tendrán que decir si es que esta denuncia es seria y por lo cual obviamente es importante que en las próximas horas también exista un pronunciamiento por parte de sus abogados, a la espera también de alguna forma de que esta investigación avance por parte del Ministerio Público, que hasta el minuto, al menos la Fiscalía de Magallanes, ha entregado declaraciones que podríamos decir son bastante genéricas en relación a esta investigación, pero sí importante señalar la calidad de imputado que, según plantea el fiscal, tiene el presidente Boric sobre esta investigación. Ahora, otros temas. Anteriormente yo les señalaba que estas pesquisas que realizan los abogados sobre denuncias que tengan que ver con el presidente de la República son temas recurrentes. Bueno, se cuestionaba durante esta jornada si efectivamente tienen las facultades los abogados de ir a hacer estas pesquisas, considerando que también muchas de estas denuncias son denuncias que se declaran secretas, que tienen antecedentes delicados, por supuesto. Bueno, ahí la ministra Camila Vallejo salió a explicar el tono de estas pesquisas, el por qué se realizan y, por supuesto, si están apegados a la norma o no. Vamos a escuchar esas declaraciones de la portavoz de Palacio. ¿Cómo no? Dale. No hubo ningún aviso o notificación por parte del Ministerio Público. Esto fue, insisto, encontrado por una pesquisa de los equipos de presidencia que son periódicas y la denuncia era inespecífica cuando se encontró hasta que se pudo conocer el contenido en detalle de la denuncia el día 24 de septiembre recién. Y frente a eso, nosotros insistimos que es una denuncia que carece de total sustento. Lo importante, al final, es que esto termine de investigarse y que la justicia esclarezca todos los hechos. Último minuto. Claro, es importante entonces que avance la investigación, que de alguna forma se llegue, por supuesto, a la verdad de este tema, considerando al menos que la moneda ya hizo su movimiento. Muchos dicen que quien pega primero pega dos veces. Quizás de alguna forma se pensó en esa fórmula, en esa lógica para realizar este acto público de transparencia, de hablar acerca de la denuncia independiente a que los timings, por supuesto, son cuestionables y evidentemente hay legítimas dudas que se pueden manifestar en diversas instancias sobre este tema. Vamos a revisar ahora algunas declaraciones que entregó el Ministerio Público en relación a esta investigación, confirmando que, por supuesto, se van a realizar diligencias, que es una investigación que ha sido acogida, por supuesto, por la Fiscalía de Magallanes y que apunta directamente a la máxima autoridad del país. Vamos a escuchar entonces también esas declaraciones. La Fiscalía está investigando una causa que se inició en el mes de septiembre de 2024 por el delito de difusión indebida de imágenes íntimas. La víctima realiza una denuncia en contra del señor presidente de la República, Gabriel Boric Font, quien está como imputado en la causa. Esta causa se encuentra en calidad de desformalizada, con diversas diligencias pendientes, y desde el día 1 se ha ofrecido a la víctima atención y asesoría en todas las actividades de la causa. Y hasta el momento la causa se encuentra en carácter de reservado. Último minuto. Bueno, yo quiero llamar un poquito a la cautela también. Hay una denuncia, hay que escucharla, hay que investigarla. Tienen que aparecer los abogados, defensores, el abogado del presidente, que ya lo escuchamos hoy día muy temprano. Pero a la cautela, no a acusar de una, no a apuntar con el dedo. Estaba viendo recién mi Twitter y la cosa está brava acá. Bajemos un poco, con cautela. Con prudencia. No acusar. Esto hay una denuncia desmentida por el gobierno, cosa que lo tiene que desmentir el Ministerio Público. Hay una investigación, viene un proceso, tenemos que escuchar a la otra parte también, ¿ok? Entonces, me parece que no aceleremos tanto acusando ya si los antecedentes en la mesa no están, ¿ok? Para que les quede un claro, por lo menos, mi punto de vista respecto a esto. Ahora, Mauro, ¿debe hablar el presidente de la República o no? ¿Es necesario que salga a hablar? Por ahora, por ningún motivo, y quiero explicar por qué. Me parece que este tipo de crisis se enfrentan de la siguiente manera, Rodrigo, y en eso me parece que el gobierno ha acertado.
Primero, una defensa o una propuesta de carácter técnico por parte de abogados. Es decir, que sea el abogado del presidente de la República el que haya hecho el primer informe que se publicó y al mismo tiempo ese punto de prensa a las 7 de la mañana explicando los hechos. Segundo, la dimensión política, que ya la hizo la ministra Vallejo con todas las críticas que uno podría sugerir bajo esta tensión entre una defensa político contingente y una defensa jurídico-institucional. Lo podemos discutir, pero por lo menos entregó la secuencia, la bitácora de los hechos, cuestión que fue mucho más clara en comparación con el caso Monsalve. Y el presidente de la República, desde mi perspectiva, y si es que llegara a ser en extremo necesario, bastaría única y exclusivamente con algún comunicado firmado por él, pero en ningún caso exponerse nuevamente a un punto de prensa en el que podría cometer nuevos errores. Como lo hizo con Monsalve. Como lo hizo con Monsalve, y que adicionalmente podría abrir nuevos flancos. Además que traer al presidente de la República acá para que hable sobre el asunto sería, desde mi perspectiva, un uso político del cargo para una defensa de carácter judicial. Profundizaría las asimetrías con la víctima. La víctima no va a tener la posibilidad de enfrentarse, no sé, a una especie de cadena nacional, ¿verdad? Politizaría en extremo el asunto y volvería a meter, si es que ya no está metido, porque sí lo está, pero más lo incrustaría el problema en el Palacio de la Moneda. Bueno, el abogado ya tiene una propuesta clara, y la dijo hoy día públicamente, que el presidente fue víctima de envío de correos constitutivos de un acoso sistemático en su contra. Esa es la posición del abogado, replicado también hoy día por la ministra Vallejo. Rodrigo Sánchez, que hable el presidente, ¿es posible o está completamente descartado? No está completamente descartado, Rodrigo, pero es poco probable porque el diseño que realizó la Moneda para enfrentar este caso, al menos en las primeras horas, implicaba al abogado defensor del presidente Gabriel Boric. Ojo, el mismo abogado, de hecho, Jonathan Valenzuela, que lo acompañó en su declaración ante el fiscal Armendáriz para el caso Monsalve. Entonces, claro, hay una continuidad, por supuesto, del trabajo de su equipo y él estaba a cargo de la arista judicial. La ministra Camila Vallejo posteriormente para abordar las dudas que quedaran de esa conferencia de prensa y también, por supuesto, las implicancias políticas. Como te digo, no se descarta que el mandatario entregue un mensaje, pero de momento es poco probable, no está contemplado. Hay algunas ocasiones, Rodrigo, donde el presidente baja, se pasea por Palacio, se cambia de oficina, va a visitar a un ministro o ministra que habita aquí en Palacio y en esas oportunidades a veces puede emitir algún tipo de declaración corta. Vamos a ver si eso se produce durante la tarde. Vamos a estar bien vigilantes, por supuesto, de los pasos del mandatario, sobre todo en estas primeras horas de un caso que es sumamente delicado, por supuesto, pero que a todas luces, al menos en esta oportunidad, con todas las críticas que también uno puede hacer al respecto, existe un modelo para enfrentarlo y así lo ha manifestado al menos la Moneda en las últimas horas. Bien, Rodrigo Sánchez, un agrado como siempre. Cualquier cosa Último minuto. sigo contigo.